Y le marco a Miriam. Y ahí la oigo desesperada y me dice, Juan está muy mal. Y dije, ¿cómo que está mal? Sí, le está dando un infarto. Yo me acuerdo que ahí a Juan lo opté y lo abracé y le dije que jamás vas a ver que tu padre caiga en una adicción. Jamás. Lo que el ser humano no debe permitir es perder su dignidad y estar señalado. Ese mundo te marea de tal manera que no percibes cómo manejar ese ego. Cuando llegas no sabes cómo manejar ese triunfo y entonces si pisas en falso te vas a ir, como en mi caso fue. Y eso me llevó a mí a las adicciones. La Trinchera con José Luis Arreola. Bueno, se puede usted imaginar lo honrados que nos sentimos aquí en Canal Cero Networks, en La Trinchera con José Luis Arreola, de recibir sin lugar a dudas a uno de los más grandes productores de televisión que hemos tenido en nuestro país, el extraordinario Juan Osorio. Querido Juan, muchas gracias por aceptar esta invitación aquí en nuestra trinchera. Señor, muchas gracias. Un saludo a todo el público de este canal, de este podcast, y decirles que es un honor estar aquí sentado y platicarles un poquito, porque muchas veces nosotros vivimos detrás de las cámaras, pero a la hora que te pones frente a la cámara cambia toda la cosa, ¿eh? Sí, te empieza a poner nervioso, tartamudeas, así es que ustedes me van a perdonar. No, pero querido Juan, no sabes eso. Es para nosotros un verdadero honor tener a alguien que sabe hacer tele, pero el que la hace tan bien. Así que vamos a aprender también aquí. Y si algo sale mal, nos dice, por favor. Veremos, sí vamos a intercambiar aquí. Este sí es el jefe. Pues, querido Juan, yo quisiera, como te comentaba, estamos en una guerra. Estás con un corresponsal de guerra que le encanta conocer a la persona, ¿no? Y yo quisiera empezar, si me lo permites, preguntándote, cuando escuchas o ves en la televisión el término de guerra, o ves la guerra, ¿qué significa para Juan Osorio la guerra en general? Mucho miedo, mucho miedo. Yo creo que la historia te ha dejado marcado, aunque fue en otra generación o etapa, pero la misma historia te hace presente de una Segunda Guerra Mundial. Entonces sabes lo que sufre en el mundo, lo que sufre la hambruna. Mis abuelos maternos, ellos vivieron todo lo de la revolución y cómo tenían que enterrar la comida para que no se la robaran, cómo tenían que esconder a sus hijos en sótanos, en cuevas. Entonces, para mí significa esa palabra mucho temor. Yo creo que la guerra es tan fuerte como un temblor, de esos temblores que sacuden toda una ciudad y te sacuden a ti, te sacuden la conciencia, pero también aprendes a valorar. Yo creo que esa experiencia, nada puede haber una persona que la pueda narrar como un corresponsal que ha estado cerca de los bombazos, cerca de toda esta tragedia humana, ¿no? Y que sí, vas a cubrir un trabajo y te apasiona, pero también sabes que estás arriesgando tu vida, sabes que no sabes si regresas a ese hogar. Entonces, en lo personal me impacta mucho. Yo quisiera que el mundo se manejara de otra manera, que no tuviera la necesidad de usar las armas. Yo creo que hay mil formas de arreglarlo, pero siempre también soy consciente que el poder sobre todo, y las fuerzas y el descontrol de un ser humano. Mira, yo tengo en mi cabeza algo muy clave que nunca se imaginó Pancho Villa y Emiliano Zapata llegar a la silla. Y cuando llegan a la silla presidencial, no sabe quién se tiene que sentar. Se empieza a decir, siéntate tú para la foto. Por eso, accidentalmente aparece sentado Pancho Villa y parado Emiliano Zapata. Y voy a bajar a la guerra mía profesional. En el caso de Juan Osorio, empiezas a trabajar, es una guerra de luchar, de ir escalando peldaños para llegar a tu objetivo que traes, ¿no? Y cuando llegas, te mareas. Cuando llegas no sabes cómo manejar ese triunfo y entonces si pisas en falso te vas a ir, como en mi caso fue. Yo llego a ser productor, estaba ya, mis primeras oportunidades fueron muy grandes, desde 1984, que fue la primera telenovela que se llama La Pasión de Isabela, luego era secretario general del sindicato, tenía muchos amigos, entonces ese mundo te marea de tal manera
que no percibes cómo manejar ese ego. Y eso me llevó a mí a las adicciones. Entonces, esa guerra la perdí. ¿Cuál ha sido en la vida de Juan Osorio su peor guerra? Yo ya me imagino cuál, pero quiero... Yo creo que hay dos temas que marcaron mi camino. Uno, que no me gustaría volver a pisarlo ni tantito, porque es una sola minada, es las adicciones. La segunda, la pérdida de mi hijo. O sea, mi hijo a los 32 años se murió. Entonces son como dos guerras fuertísimas en las cuales todavía la de Juan no alcanzo a superarla. La acepté. Un infarto fulminante, además. Mandé, sí, fue un infarto y ya. Y la de las adicciones me da mucho gusto haberla superado. Me siento muy orgulloso de haber superado esa etapa. Sin embargo, no me confío. O sea, todos los días pienso que me puede pasar y que todos los días tengo que estar presente. Soy una gente muy rara, ¿sabes, José? Porque en ese proceso hizo rápido, pisé varias clínicas. Oceánica, fui 2 veces, 3 veces. Y no podía superar mi enfermedad. Y de repente estuve en un grupo en el cual era muy humilde, por lo mismo, ya no tienes para pagar una clínica, ¿no? Y curiosamente a las 72 horas me salí. Me salí del grupo, me dijeron que me iba a ir al precipicio, que me iba a perder. Y no, yo me salí con la convicción que para mí hasta había llegado mi fondo. Hasta ahí era el tope de pared. Y sí, salí y empecé a trabajar. Luego fui un poquito a los grupos. Esto no quiere que funcione para todo el mundo. Cada uno, el programa se lo aplica como quiere. Sí. Pero yo en los grupos, yo entraba y me deprimía. Cuando veía cada historia de mis compañeros, me deprimía muchísimo de tal manera que salía mal. Porque yo tenía la convicción de que cuando tú tomas la decisión la tienes que hacer y tienes que tener el valor para decir esto ya no va conmigo. Entonces salía mal y tomo la decisión y dije, pues me la voy a jugar. Y salgo de los grupos y nada más era pensar todos los días, no estoy en grupo, no puedo tener este error, no puedo cometer esto, no me puedo tropezar. Y lo más importante, para mí creo que lo que el ser humano no debe permitir es perder su dignidad y estar señalado. Y como a mí me habían señalado de ser un adicto, drogadicto, enfermo, fracasado, que todo lo que yo había logrado lo había perdido, me dolió mucho, José Luis. Entonces eso fue mi fortaleza para decir, salgo de esto. El amor propio, ¿no? Amor propio. Entonces, el día de hoy, pues tengo 22 años de recuperación. Y ahí voy todos los días fumo, todos los días pienso, hoy no voy a fumar. Bueno, el cigarro nunca fue así como un vicio, no. Era un complemento para el vicio que yo tenía. El alcohol, yo me acuerdo que al principio sí tomaba mucho, pero después ya no lo usaba, ya era la otra sustancia. Entonces, realmente había que atacar al ego de Juan Osorio y atacar esa fortaleza que necesitaba para no tocar ninguno de los vicios. Y los vicios no empiezan por lo que consumas o lo que tomes, no, el vicio empieza por tu desequilibrio de vida. El emocional. Exacto, el emocional. Ahí es, José Luis. Entonces fue lo primero que empecé a atacar. Y pues bueno, si yo no quería caer en eso, tampoco tenía que llegar a los lugares donde yo sabía que había eso. Claro. Entonces, el de Braille, la música, todo eso genera en uno, y más en un enfermo, pues mucha excitación. Entonces, no, me fui apartando de eso. Y encontré valores como amigos verdaderos, mi casa la valoro, la vida que yo tengo. Y cada día que me levanto, pienso que traigo un reto de vida en el sentido de mejorar mi día anterior, como ser humano, como profesionalmente. Y ahí la llevo, con ese camino voy avanzando. ¿Cómo fue la infancia de Juan Osorio? ¿Dónde creció Juan Osorio? ¿Fue una infancia feliz? ¿Dónde son los inicios de Juan Osorio de niño? Que Juan Osorio tiene una infancia, y mira, de esto nunca lo he contado ni lo platico, soy muy hermético en mi vida personal. Hoy soy huérfano, mi madre acaba de cumplir 1 año de muerta, mi papá más. Pero fui de una clase media, echaba para adelante, echaba mucho relajo. Me acuerdo que mi papá y mi mamá tenían, yo nací ahí por la Mijercalcingo, que es por la Viga. Ajá. Ahí me quería estudiar. Y mi papá puso una recaudería y una tienda, porque él enfrente había una carnicería. Y entonces él empezó a idear
que la gente iba a la carnicería, entonces le dijo a un vecino que pusiera una pollería. Ah, qué bueno. Y entonces le convenció al vecino, y cuando ya puso esas dos, él puso recaudería y tienda. Entonces la gente entraba y hacía el circuito, carne, pollo y verduras, ¿no? Fruta y la tienda. Y entonces mi papá, en ese ejercicio, fíjate, trabajaba, mi papá era empleado, pero nos mandaba a mi hermano y a mí a la Merced a hacer las compras, todavía a la Merced, allá en Anillo Circunvalación. Entonces era muy chistoso, porque imagínate dos chavitos de 10, 11 años ya andando en camión y comprando, porque comprabas. Y él nos enseñó a seleccionar la fruta, la verdura. Entonces hoy mi mujer me dice, Dani me dice, pero ¿cómo sabes escoger el jitomate? Porque desde niño lo has Porque hecho. me lo enseñó. O sea, de repente la caja de huevo, bueno. en medio del huevo, te metían los cartones con huevos echados a perder. Así te vendían, pues así era. Entonces mi papá me enseñó a jalar las tapas, la tapa de la caja, y con la mano pasabas y sentías si el el cartón vibraba, ahí traía huevos malos. ¿Ah, en serio? Mira, Sí, qué bueno. porque obviamente el huevo malo está más débil. Entonces tú le Claro. pasabas con la mano, hacías el cartón. En ese tiempo así me enseñó mi papá en las bodegas del plátano, en fin. Esa es otra historia. Pero en esa infancia empiezo, pero no teníamos tele. En mi casa había radio y eso. Mi papá, como trabajaba mi hermano y todo eso, dijo, y íbamos a ver con una vecina las series. Entonces me gustaban mucho las caricaturas. Solo los domingos había un programa que se llamaba Teatro Fantástico. Teatro Fantástico. Sí, claro. que era con Cachirulo. Cachirulo. Y yo lo iba a ver. Entonces me cobraban 10 centavos por ir a ver. Entonces llevabas tu banco, te sentabas en la sala y Qué te bueno. veías el programa y ya te ibas a tu casa, ¿no? No teníamos tele. Entonces mi papá nos vio trabajando y todo y nos regala una tele de fin de año. Y lo voy a decir porque ya no existe la marca, Admiral, así cuadrada. Y me acuerdo que nos sentábamos, mi De hermano y yo. bulbos, ¿no? De bulbos, sí, Sí, todo. sí, sí. Y ahí veíamos la tele. Y yo empiezo a generar, desde la edad de 12, 11 años, 10 años, a generar esta idea de cómo era que un hombre normal, de tamaño normal, estuviera en esa pantalla. ¿Cómo eran las casas, todo? Empiezo con eso. Entonces yo preguntaba en mi entorno y nadie me sabía explicar. O sea, me tiraban de a loco. Entonces me voy siguiendo la señal. O sea, a ver, la cámara, te conecto y entonces preguntaba la señal. Eran antenas de conejo. ¿Cómo llega la señal? ¿Cómo llega la Un señal? estudio aquí, claro. Y así fui preguntando hasta que llegué a Televicentro. Ah, ¿en serio? Sí, así llego a Ah, sí, a Televicentro. Televicentro. ¿A qué le tenías miedo cuando eras niño? ¿Cuáles eran tus miedos? A la oscuridad, a que tu papá te diera una nalgada. ¿Cuáles eran los miedos de Juan Osorio? Al muerto. A los muertos, a los fantasmas, todo eso yo le tenía miedo. A lo real no le tenía nada de miedo, ¿sabes? Pero a todo lo yo les cuento que yo de chiquito veía muchos, escuchaba ruidos, fantasmas. Mi mamá hasta decía que a mí los muertos me seguían, ¿no? Decía, ¿En serio? Sí, porque yo en mi recámara, por ejemplo, los imaginabas? yo dormía con mi hermano. Entonces mi hermano en unas literas con mi papá. Y a mí me tocó perder el volado y dormía en la de arriba. Y yo veía así, yo tenía que apagar la luz y meterme así poco abajo porque yo si me quedaba yo empezaba a ver cosas que era mi imaginación seguramente. Y si había, pues bueno. Sí, claro, qué bueno. Luego un día unos amigos me hicieron una broma y fuimos a un panteón. Y en los panteones en la noche el fósforo de los huesos sale de las tumbas. O sea, se ve como lucecitas. Sí. Así con la luz. Entonces me llevaron y me asusté mucho. Y de eso para mí fue un trauma. Para mí los muertos de noche salían. Entonces todo ese ejercicio yo le tenía mucho miedo. Llegas a Televisa, entonces a los 12 años, ¿cómo es que logras, Juan, llegar? Uy, José Luis, fue una labor muy fuerte. Que era otra Televisa en aquellos Era años. Televicentro. Televicentro. Era una televisión, una policía bancaria que estaba pendiente de la seguridad de la empresa y no te dejaban entrar. Pues yo no tenía la edad, ni mucho menos. Entonces vi así, y tú te vas a acordar de él, de un gran comentarista, narrador de luchas, Enrique Yáñez. Y me la acerqué, le dije que yo quería entrar. No, me dijo, sí, chamaco, sí. Pero así fueron un sinfín de personajes que yo había visto en la tele. Claro. Y yo lo seguía. Es que estaba Televicentro en Avenida Chapultepec 18. En la esquina estaba el estacionamiento. Sí. En la mera esquina. Y esa callecita que ahora ya no existe se llamaba Gutiérrez Zavala. Enfrente estaba el sindicato. Entonces, en ese estacionamiento llegaba don Emilio. Y estoy hablando don Emilio, o sea, sí, Villarrueta, que era el papá de los dos Emilios. La primera generación. Sí.
Entonces yo a él nunca me le acerqué, me dio mucho miedo, porque era un señor muy impotente. Y yo chiquito, nunca me le acerqué, y su chofer siempre estaba. Entonces yo me le acercaba a los que veía yo en la pantalla, así. Y el único que me ayuda después de meses, iba en la mañana, los veía, y de ahí salía corriendo para irme a la escuela. O sea, llegamos nada más a verlos. Pues no, mi intención era entrar. Ah, qué bueno. No, yo quería entrar, porque hasta ahí ya había llegado y ya me decían que de allá adentro salía la señal. Entonces no se llamaba, antes yo no sabía qué era la señal. O sea, de ahí los convertían para la tele. Entonces yo quería ver cómo era ese proceso. Y en ese momento apareció un actor que ya falleció, que se llamaba Enrique del Castillo. Uh-huh. Era el doctor clásico de las telenovelas y el villano. Y él me dijo, mira, lo más que puedo hacer contigo es que me ayudes a entrar cargando mi ropa. Y ya pasas. Pero va, sí, por supuesto. Al otro día estaba a las 6:30 de la mañana, llegaba a las 7 a su llamado. 6:30 estaba yo ahí. Pero aparte engañando a mi papá y a mi mamá. Ellos no sabían que me estaba yendo para allá. Entonces yo tenía que disfrazar eso. Llego con Enrique, bajó y dice, mira, sí veniste. Le digo, sí, yo tengo muchas ganas de entrar. Entonces eran unos portatrajes así, grandes. Entonces me lo pongo aquí y se arrastraba. Entonces yo solito me lo puse aquí arriba de la cabeza para poder el espacio que da, pues yo era chaparro. Soy chaparro. Y entonces entramos en ese pasillo y le platico a la gente, porque eso es lo que le pasa al ser humano cuando logra pisar tantito de su fantasía, de su ilusión, de sus objetivos. Cuando yo veía que pisaba, había unos cuadros mosaicos grandes con las firmas de... ¿Que las tenemos todavía? Ahí están. Esas firmas maravillosas que eran como de oro. Para mí me parecían de oro. Eran obviamente firmas como Hollywood. Uh-huh. Y veo Pedro Infante, Luis Aguilar, María Márquez, María Félix, todas estas estrellas. En el paraíso, ¿no? Y tú vas pisando, sientes que flotas, ¿sabes? Se los juro que yo sentía que volaba. Yo dije, de aquí soy. De esto no me saca nadie y yo quiero ser actor. Porque ese era mi objetivo, yo quería ser actor. Entonces llegué, vi los camerinos, maquillaje. Para mí todo era un mundo maravilloso. Entonces entro y todo. Y me dicen, ese es el ingeniero del foro. Y voy y le digo al ingeniero, platíqueme. ¿Cómo llega la gente a la pantalla, no? Y entonces él, bien buena onda el ingeniero, me llevó por todas las instalaciones, me llevó al Canal 5, que ya se cayó, que ahí estaba el máster de transmisión. Ahí aprendí todo, regresé, y ya me puse a trabajar con don Enrique y así me eché como un mes. Él estaba haciendo una novela que se llamaba El amor no tiene cara de mujer. La primera versión en el estudio Q. Sí. Estaba Lucy Gallardo, estaba Irán Eoria, estaba Irma Lozano. Y el maestro, el director, era Fernando Wagner. Don Fernando era un alemán, un hombre altísimo, con un carácter del diablo. El productor era Valentín Pimstein. Entonces Lucy Gallardo, leía su escena y aventó el libreto. Yo agarro el libreto, yo estaba al lado así afuera de cuadro, viendo los ensayos, y agarro el cuadro, el libreto, y empiezo a llegar las líneas que ellos estaban ensayando. Claro. Entonces empiezo a ver, y eso para mí era fascinante. Y de repente Lucy, o Irán, no me acuerdo quién de las dos, se brinca un parlamento. O sea, no lo dijo como estaba el libreto. Y voy yo y le jalo el pantalón, pues no, a don Fernando Wagner. Y volteaba a faltar unos lentes siempre hacia abajo de la nariz. Y me volteé a ver, y le digo, está mal, no dijo esto. O sea, el chavo, el menos inconsciente, imagínate, sí. Y pone un grito, don Fernando, ¡Valentín! El estudio se paralizó, todo el mundo me volvió a ver como diciendo, ya valió. Y yo también temblé el grito y todo, pues no me lo esperaba, y me quedé así, ¡vale! Y ahí viene Valentín por todo el pasillo, ahí conozco yo quién es Valentín Pimstein. Viene y dice, dime, Fernando, Valentín, hasta te felicito, hasta que me conseguiste un asistente como yo lo quiero. A él lo quiero de mi asistente. Ahí me cambió la vida. Claro. Valentín me habló, me dijo, ¿tú qué has hecho de producción? Pues nada, nada. Y entonces ahí empieza José Luis mi aventura, pero yo quería ser actor. Entonces yo empiezo a ver cómo... Y en una de esas, en ese tiempo, se hacía Cosa Juzgada. Lo produce, me acuerdo, claro. Bueno, sí, lo produce Miguel Sabido. Sí. Entonces hacen un casting para un Cosa Juzgada, eran series.
era una serie. Y entonces me gano el casting y el de antagonista. No, bueno, yo dije aquí ya Juan Osorio se va a las nubes. Y entonces, pues yo veía que los típicos eran güeritos, así todo el rollo. Entonces voy y le digo a una de maquillista aquí, cuando una de peinados, oye, no seas mala. Píntame el pelo, sí, ¿no? píntame el pelo. Y me dice, no, ¿cómo te vas a ver? ¿Cuál? Sí, ándale. Dice, mira, te voy a hacer unos rayos ahí, unos para que pasen. Y ya me hizo así, no, ya me senté soñado y todo. Ya sabes, así todo padre, todo feliz. Yo llego al casting, yo veo que todos están formados y me dicen, fórmate. En el casting no, ya para grabar. En el estudio C. Y llego, ¿y cuál crees que fue mi sorpresa? Fue que era un internado y todos íbamos pelones. Entonces quitaron los rayos. Para abajo todos los pelos. Sí, nos pelaron. Y ahí conocí a Julián Bravo, que ahora es mi compadre, Juliancito. Qué que era buena un historia. Ahí me empezó, pero pues obviamente no era el prototipo de actores. Y un productor que se llama Tulio Jiménez Pons fue el que me llama y me dice, Juan, tú frente a las cámaras no. ¿Por qué no te pruebas atrás? O sea, vean mi entusiasmo y mis ganas por aprender. Sí, de todo, desde la actuación. Que me pasaron atrás de las cámaras, José Luis, y a partir de ahí empiezo a hacer mi carrera a través de estar en todas las áreas. Aprendí a editar, ajustar una máquina, no las máquinas de ahora, obviamente, sino las máquinas 2000, que eran cintas grandes, las negras, todo eso. Yo balanceaba acá máquinas, me aprendí todo eso y entonces dije, quiero ser un director de cámaras. Entonces voy a hacer, y empiezo a darle, hasta que llega un momento a tener la oportunidad de director de cámaras, y en ese tiempo me convierto en el director consentido de, tú lo vas a acordarte, de Félix Cortés Camarillo, de la señora Virginia Sende. Hacían Fantástico Animal y Lo Increíble. Entonces yo era el director gato, estaba feliz, yo la verdad. Y luego de ahí hice una novela, entonces estaba muy bien. Estando en ese mundo que yo me sentía, mi siguiente paso, ya conocía a Raúl Araiza, Julio Castillo, ya todos los grandes directores de escena. Y yo dije, quiero ser director de escena. Me gustaba mucho. Entonces me le pegué a estos directores, a don Julio. Lo traía, yo iba al teatro, iba con él todos los lados, pero para asistirle y aprender su frecuencia. Claro. Estaba yo en ese proceso cuando en 1984 me habla Víctor Hugo Farrell y me dice, por medio de Ana Martín y Héctor Bonilla, que iban a hacer una telenovela que se llamaba La Pasión de Isabela. La Pasión de Isabela. Y tenía que ver con los 40. Por eso está tan marcado lo de la Segunda Guerra Mundial, porque ahí me tuve que meter a investigar y todo. Y esa fue mi primera obra, y de ahí a la fecha, pues llevo 30 novelas producidas. Sí, hablabas de tus dos guerras. La primera, ¿en qué momento entras en combate en esta guerra de la adicción? O sea, ¿cuándo te das cuenta qué es lo que te hace caer? Porque es un tema emocional, de ego, pero ¿cómo te das cuenta que caes en la adicción? Cuando pierdes todo. Cuando físicamente estás hecho una piltrafa. Yo pesaba 44 kilos, estaba casi para desaparecer. Cuando tenía todas mis manos maltratadas, mi garganta, esta mano ya no la movía, esta pierna no la movía, había perdido todo. Ya no hablemos de lo material. Lo material todo estaba en la calle, el agua se lo había llevado todo. Mi familia, mi padre, mi madre, mi hermano, que era el que siempre me apoyaba, sufrían mucho. La familia se consume de una manera impresionante. Entonces, no, yo realmente ahí me doy cuenta que yo deseaba, de verdad, yo deseaba la muerte. Yo ya no quería vivir porque no me sentía los 5 minutos que tenía de sobriedad. Digamos, de conciencia, ya ni sobriedad. Conciencia, que te caía un poquito la conciencia. Me entraba una angustia tremenda. O sea, me deprimía doble porque me veía y yo decía, no puede ser esto. O sea, yo lloraba, sentía una impotencia porque todo lo que me había costado mucho trabajo llegar, lo había echado al agua. Entonces, eso es lo que me hace reflexionar. Y yo creo que más que nada, que de verdad cuando yo pedí la ayuda con Dios, de verdad era tanta mi necesidad y mi petición, que yo creo que eso es lo que me dio la fuerza. La Segunda Guerra, la de Juan. Esa fue muy fuerte. Porque y me imagino que fíjate qué chistoso. No se supera esto, ¿no? No, lo extrañas. Se acepta.
se acepta porque tienes que seguir la vida y porque tienes otros hijos. Sí. Pero yo te diga, ya Aparte lo fue superé. súbito, ¿no, Juan? Sí. Le da un infarto fulminante. Mira, me hablan a mí de eventos especiales. Le hablan a Jorge Eduardo Murguía, mi jefe, a Lick Murguía, y le piden a una gente que le ayudara a crear toda la plataforma del Canelo Álvarez. No era nadie el Canelo. Te digo, estaba empezando. Estaba quiero decir. empezando, sí, todavía no era. Y entonces iba a su pelea con Mayweather. Ajá. Y entonces la presentación se iba a hacer, se hizo en la Puerta de Leones de Avenida Chapultepec, de ahí el Parque de Chapultepec. Entonces yo decía, o sea, tuve mis juntas y decía, ¿qué se te ocurre? Y yo pensaba, decía, pues, ¿cómo hacemos que los chavitos y esas generaciones, porque aparte el box había tenido una baja, una caída, entonces no había manera, no era como cuando estaba el Alacrán, Vicente Saldívar, Mantequilla Nápoles, toda esa generación, que Julio, Castillo, el otro que se mató en la cartera. Sí. Chávez, ¿no? No, Sal Sánchez. Salvador Sánchez. Entonces no estaba esa generación. ¿Cómo le haces? Y Julio estaba ya en proceso ya de salir. Ya está. Entonces, otro que don Julio Chávez, don Julio César Chávez, que mis respetos, también es un gran ejemplo. En esto de las adicciones. Ella, aparte de un gran deportista y todo el ser humano que es, lo conozco y me llevo muy bien. Luego, entonces, a mí se me ocurre, hicimos una dinámica para buscar los canelitos. Y entonces hicimos toda una mecánica. Y no sabes la cantidad de canelitos que llegaron al casting, porque queríamos que el canelito que ganara se iba para el lado de Canelo Álvarez. No, fue un fenómeno. Entonces estábamos en eso. Cuando a mí me dolía una pieza molar, voy con un dentista, me lo voy a comentar rápido porque eso es lo de menos. Y no me hace bien el trabajo y se me infecta y se me viene. ¿Y te vas al hospital? Y me voy al hospital. En el hospital horrible, me llevan de emergencia porque yo estaba dando una conferencia en Toluca y ahí me empiezo a sentir mal. Entonces Juan estaba detrás de mí, que era mi brazo derecho. Yo le digo, hijo, me estoy sintiendo muy mal, me estoy mareando algo. Y digo, y no he tomado nada. Entonces me dice, termina y te saco. Digo, sácame por atrás, ya no quiero atravesar porque ya no puedo. O sea, me sentía mal. Entonces termino la conferencia, me sacan por atrás del escenario y me llevan y me subo al coche y el coche entero, llego a la casa, me tiro y digo, y ya había perdido. Entonces me llevan al hospital. Era tan grave que por eso me hace esta cirugía que me tienen que abrir aquí porque ya la infección si no iba a llegar al corazón. Entonces cuando voy a entrar al quirófano, Juan y Miriam me van en la camilla y los agarro de las manos y digo, lo que pase, abusados, ya saben cómo hay que enfrentar la vida. Todavía me acuerdo, perfecto, se los dije. Ya, entro, salgo, estoy en terapia intensiva y no me habla. Ya les había dejado yo toda la logística de la presentación de Mayweather con el Canelo. Ya estaba todo sobre prensa, todo. Pero yo estaba, y ese día que yo estaba en terapia, era la presentación. Entonces yo estaba así y dije, qué raro que no me ha hablado Miriam, qué raro que no me ha hablado Juan. Y eran mis brazos derechos, pero todo seguía. No, le digo, bueno, si no me hablan, están metidos en eso. Pero no me entró una ansiedad y entonces agarro el teléfono que lo tenía escondido bajo mi almohada, por no te dejan entrar con nada. Agarro y le marco a Miriam. Y ahí la oigo desesperada y me dice, ahorita te marco, Juan está muy mal. Y dije, ¿cómo que está mal? Sí, le está dando un infarto. Ahí fue el caos. Bueno, ya para las 6 de la tarde había muerto Juan. Y a mediodía, que era la presentación del Canelo, fíjate, yo tenía una cantidad de actores, estaban los Canelitos, y luego los actores que invité para apoyo. Se sube el Canelo, se sube Mayweather, y Carmen Salinas, que en paz descanse, en ese momento, ella lo dice. Ella dice, muchachos, acaba de morir el hijo de Juan Osorio. Creo que todavía ni moría, estaba ya muy difícil su recuerdo. Así viene la noticia y así empieza a ver las llamadas. Y bueno, fue un caos. Y a partir de ahí, pues ya, muere y al día siguiente, pues había que cremarlo. Entonces, esa guerra para mí fue muy impactante. No me lo esperaba y yo creo que también él me dio fortaleza, porque cuando llego, yo salí con las tripas y todo del hospital, me dieron permiso de salir a más 5 horas, y fui a la funeraria,
Estuve un rato ahí y luego ya lo sacan a un privadito que nada más va la familia. Y yo me acuerdo que ahí a Juan le metí la mano aquí de su cabeza y la levanté y lo abracé y le dije, te prometo, o sea, él le hice una promesa, que jamás vas a ver que tu padre caiga en una adicción. Jamás. Y ya lo acosté, lo volví a regresar al ataúd y ya. Yo creo que eso también a mí me lo tengo muy presente, ¿no? Es una guerra en la cual él me fortaleció para salir si en adelante. un momento dado, fíjate, en la presentación y estreno de Aventurera, si yo lo cuento de una manera, te estoy hablando hace 8 meses. 8 meses, sí, ya sé. Yo estaba con mi traje y todo, y estaba con la prensa y todo, y de repente siento que alguien me toca el saco, y yo pensé que era el pañuelo que estaba cayendo y lo acomodo. Termina, llego a tu casa, Gracias. 1 de la mañana, 12:30, 1, después de todo. Me quito el saco y saco el pañuelo, y del pañuelo bota un sobre. Y yo le digo a Dani, mi mujer, le digo, mira, mi amor, tómalo, le digo, no, hacer un recado a alguien que me dijo, señor, démelo, porque ya sabes que eso se da mucho, que de repente dan papelitos y todo. Pero cómo la volteo a ver, y cuando la empiezo a abrir, se me viene a la mente luego ese flashback de mi época de adicción. Y digo, no la abras, y luego ya lo había. Digo, claro, eran como 2 gramos de cocaína, y que alguien me la puso, no supe ni quién. Y me dio mucha risa porque ya le dije, no, la mujer, ¿qué es eso? Mi mujer empezó a ponerle malas. Muy enojada porque le afectó Sí, mucho. claro. Yo lo agarré y le dije, no, mira, voy a hacer lo que hace muchos años soñé hacer y que nunca lo pude hacer. Abrir la llave del agua, ver cómo se iba en el lavabo todo esa porquería, agarrar el sobrecito, tirarlo, me senté en la cama, sí sudé, o sea, de la impresión, del impacto. Por eso yo digo que nosotros los enfermos jamás estamos ya curados. O sea, nunca sabes en qué momento horas te puedes enganchar. Pero me dio mucho gusto haber tenido la fuerza y la fortaleza para haber rechazado eso, y yo me siento contento por esa parte. Querido Juan, mencionabas hace un segundito el tema de Dios, y escuchando toda la historia, ¿Dios ha sido duro contigo, Juan? ¿O sientes que ha sido...? No, es uno. Es uno, porque mira, hace poco me acabo de comprometer con mi esposa, y fue la manera más mágica. A ver, una persona que se dedica a hacer novelas, que hace todo este rollo de que era fantasía. Sí, que es fantasías, y que si unas bodas, o cómo le entrega el anillo, todo eso uno lo queda con los escritores. Yo dije, ¿qué hago para sorprender a mi mujer y que no tenga, es una escena de novela? Ah, claro. O sea, ¿no? Es un tema. Es un tema. Sí. Entonces, de repente, fíjate. ¿Qué guionista te lo escribió? Exacto. ¿No? Y de repente, que conozco muy bien a Monseñor Efraín, el director, el que está en la villa, y nos invita a una visita especial con la Virgen de Guadalupe. Okay. Hace poquito. Yo digo, Monseñor, quiero hacer algo que la vida me está poniendo en los pies aquí. ¿Me dejas tener de testigo a la Virgen para darle el anillo a mi mujer? Claro, Juan, claro que sí. Entonces vamos a ver a su mamá, Dani y yo. Y estamos bajo la Virgen, y cuando la veo es impactante. O sea, es verdaderamente verla de esta distancia a la Virgen, es una cosa impresionante. Sentí tan bonito todo ese baño de pureza, de bendiciones. Entonces ahí le saqué el anillo y abro y le dije a Dani, amor, me gustaría mucho que fueras mi esposa, me gustaría mucho que aceptaras ser mi mujer y mi compañera de toda la vida. Mi mujer lloró, su mamá lloró, y la Virgen, y ahí le di el anillo. Entonces no pudo haber sido un lugar tan especial como ese momento. Entonces yo creo que a Dios y la Virgen siempre está detrás de ti, siempre te está acompañando. Lo que pasa es que uno a veces, como ser humano, es tanta tu ego, tu resistencia a vivir bien, que te vas por el camino equivocado. Sí. ¿A qué le tienes miedo ahora, Juan? Porque veo que, bueno, hasta los muertos se nos aparecen aquí, nos roban hasta el casco. Sí, yo te digo que hay fantasmas de todas las... ¿Cuáles son los miedos de Juan Osorio ahora? Si de niño eran los muertos, ahora de grande, con todo lo que has vivido. Yo creo que yo hoy en día le tengo miedo
a no darle la felicidad a mi pareja, porque es mucho más joven que yo, y lo acepto y lo aceptó ella, a no cumplirle sus sueños, como mujer, como esposa. A eso nada más, mira, profesionalmente he llegado al lugar donde yo creo que me he ganado, Sí, claro. y que la empresa me ha apoyado. Yo soy un mueble de Televisa, o sea, Sí, soy sí. un del inventario de Televisa, Somos y ahí voy a soldados, acabar sí, mi sí. carrera. No voy a ir a otro lado. Muchas veces tuve invitaciones a participar, pero nunca me llamó la atención. Como papá, creo que he cumplido con mis hijos que están, me siento muy tranquilo, muy a gusto. Ellos están ya formados, Miriam, Sabrina y Emilio. Ya tienen su fortaleza en su carrera. Amigos, tengo los amigos que realmente hoy valoran a Juan Osorio sin la silla de productor. O sea, el productor está ahí y ese nombre está prestado por Televisa para mí. El día de mañana que yo me vaya, no me voy siendo productor, me voy siendo Juan Osorio. El productor se queda ahí. Cierto. Entonces, ese tampoco es un problema. Entonces, no, a la muerte no le tengo miedo, José Luis, porque creo que mi adicción me enseñó a que naces, te reproduces y tienes que Sí, morir. claro. Hay ciclos que se cierran. Y mi mamá, que murió en mis brazos, me dio ese gran ejemplo de que te tienes que ir en paz. Mi mamá murió de una manera tan tranquila. Sí la vi en esa angustia, que es la primera vez que veo tan cerca la La muerte. muerte. Esa angustia que te aferras a la vida y que te da miedo dar ese paso. Sí la sentí porque estaba aquí, sí vi eso, pero al final la vi tranquila, cerrar sus ojos y quedarse en paz. Yo eso quiero. Yo le tengo miedo a vivir, a morir en una tragedia, ¿no? Ujú. O sea, que sea una tortura, una enfermedad crónica, me preocupa mucho eso. A quedar con una enfermedad permanente que pierdes el sentido. Sí. Yo, por ejemplo, estaba haciendo una obra de teatro y tenía Leonorilda Ochoa, que murió perdiendo la memoria. Sí, sí. Yo la vi todo ese proceso y me Claro. angustiaba porque yo la veía y decía, Dios mío, tenía que ir una gente por ella y todo. Eso no quiero. A eso le tengo miedo, José Luis, a una muerte lenta. Eso le tengo. Cuando es de impacto te vas y Sí, ya, rápido. punto. Mi hijo creo que lo que fue maravilloso fue que no sufrió. Fue así, ¡fa! Vámonos. Para terminar, querido Juan, hay muchas personas que nos están viendo y que están en su trinchera, ¿no? Y que tienen miedo, que van a Televisa a lo mejor y tienen miedo de salir, que no saben cómo, y que a lo mejor tienen el talento, ¿no? Pero, No lo dudo. ¿qué sugerencia les darías para, a ver, salgan de esa trinchera y traten de salir adelante? Porque todos tenemos un talento, solamente... Yo creo que la base de eso es no perder el punto de partida. Claro. O sea, ellos tienen toda esa gente tiene, todos esos aspirantes a ser actores, conductores, que están en este medio, directores, los productores, lo que... No perder ese punto. Dices, ese es mi objetivo. Ahora, durante el proceso del camino va a haber muchos obstáculos. Uno no tiene que detenerse por esos obstáculos. De una u otra manera hay que sacarle la vuelta y seguir avanzando. A veces habemos personas que se nos olvida cómo empezamos y le cierras la puerta a las personas. A veces se nos olvida que a ti te dieron una oportunidad. Entonces, pero aún así que uno se puede encontrar con esas personas, uno tiene que seguir avanzando. Yo les sugiero que tengan mucha fortaleza, que no declinen en sus sueños, en sus metas, que se van a encontrar personas negativas, difíciles, pero también se van a encontrar personas que crean en ustedes, porque lo primero que tiene que hacer uno es creer en uno mismo. Y cuando crees en ti, no hay barrera que te detenga. Sí hay, desgraciadamente es un embudo. La entrada es así de grande, pero la salida es muy pequeña y los que filtran esa parte somos pocos. Y digo somos porque a mí me tocó estar en ese embudo. Y ya yo me acuerdo cuando en ese tiempo que yo voy a producir, a mí me veían como el chavito que está jugando en la producción, ¿no? Porque era don Ernesto Alonso y don Valentín Pimstein los pilares del género de la novela. Y por ahí venían picando de repente don Miguel Sabido, por supuesto un gran director que venía como productor, que era el señor Raúl Araiza, en fin, Guillermo de Acellas.
Pero en ese embudo, cuando yo me filtro con ese proyecto, es cuando decían, no, pero Juan, no pasa nada, es una y se va. Y gracias a Dios, a que eso pensaron, pude avanzar. Claro, Entonces, siempre pasa algo. Hoy en día en televisión... Luchando contra envidias y contra todo. piedras en el camino. Pero tú tienes que creer en ti. Mira, hoy en día, de los productores más viejos, en tu presentación me quedé pensando, decía, tienes razón, José Luis, porque de los productores más viejos está ahora Miguel Ángel Herros, que es de La Rosa de Guadalupe. Y después de él estoy yo. O sea, fíjate cómo avanza el tiempo y la edad que tienes. Y claro, a mí me encantaría, si algo me pidieras, ¿qué le pedirías a la vida? Tener 40 años para tener mucha energía. Con la experiencia de ahora, ¿no? Así es, que no me quiten el... para poder hacer todo lo que traigo todavía en la mente. Pero traigo cosas como hacer un libro, pero un libro donde hable de experiencias de mi carrera, cómo la formé y cómo veía yo la televisión de chavito. Porque la televisión ha cambiado terriblemente con la tecnología y todo. Pero cómo la veíamos nosotros, cómo veíamos las escenografías, las locaciones, etc. Toda esa evolución me gustaría contársela a los jóvenes que hoy están en esa lucha, en esa búsqueda. Qué maravilla. Pues querido Juan, no sabes el honor, en serio, y todo mi profundo agradecimiento por haber aceptado venir aquí a La Trinchera a conocer al verdadero Juan Osorio, a la persona que es extraordinaria, en serio. Muchas gracias. Qué gran historia. Muchísimas gracias por esta invitación, por poder compartirle un poquito de mi vida al público, por decirles que es un honor, que a José Luis lo admiro mucho porque pues conozco a su papá, conocí a su papá, conozco a su papá y a su mamá la conocí. Trabajé con ella, conozco a la familia. Ir a escuchar y ver a tu padre tocar, cantar, era mágico, ver cómo movía los sentimientos en esos salones. Entonces, épocas maravillosas, todo eso lo viví. Entonces, pues es un honor hoy estar aquí y decirte que te admiro, te respeto y que todo lo mejor para los proyectos que vienen. Señor, muchas gracias. Su casa. Gracias al público. Y a usted, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta nueva trinchera con el gran Juan Osorio. Ya saben, los esperamos en la próxima trinchera con José Luis Arevalo aquí en esta producción de Canal Cero Networks. Muchas gracias. Hasta la próxima y pásela bien.